Buenos días. Estamos con el docente Henry Miranda, profesional en psicología, máster en neuropsicología. Lleva pues bastante tiempo trabajando en comunidades rurales, pues toda su práctica académica o la gran mayoría de su práctica académica pues la ha desarrollado en zonas rurales. Tiene pues cercanía de trabajo con los niños de la vereda San José, la vereda más alejada de la localidad del Sumapaz. En ese orden de ideas diríamos que es la última vereda de Bogotá. Entonces, pues vamos pues a hablar de su experiencia, de cómo ha desarrollado su trabajo, de cómo ve la niñez en esa zona rural o cómo la ha visto también pues en las diferentes zonas rurales en donde él ha trabajado. Entonces, buenos días, profe Henry, ¿cómo me le va? Buenos días, profe Diego. Muchísimas gracias por su presentación. Pues sí, soy docente hace 29 años y desde hace 10 años trabajo en zonas rurales de el municipio de Bogotá. Desde hace 4 años estoy en la localidad 20 de Sumapaz, en la última vereda del municipio de Bogotá, que se llama San José, la vereda que queda en límites con el departamento del Huila y el Meta, y pues trabajando con comunidades estrictamente rurales. Bueno, hay una cosa que me parece súper importante y es ver que su merced pues también es de zona rural, que su merced es del municipio de Icononso y pues tiene mucha relación con esta zona del Sumapaz, pues con todos los procesos agrícolas, pues con todos los procesos de pronto que se han desarrollado aquí en estas zonas. Entonces, pues, pues su merced nos puede dar una visión más cercana, por ejemplo, de usted decirme, por ejemplo, quiénes son los niños y las niñas que viven en ese territorio. Bueno, sí, sí, yo soy pues de acá del municipio de Icononso, Tolima, que limita con la región del Sumapaz. Hice todas mis prácticas también en zona rural de acá del municipio de Icononso. Y pues sí, la verdad, el acercamiento y el trabajo desde la ruralidad ha sido prácticamente también desde mi formación. Entonces, es un trabajo bien interesante. ¿Cómo o quiénes son los niños con los que trabajo este año? Pues bueno, son niños y niñas, hijos de campesinos y campesinas de esta localidad, personas que se dedican exclusivamente al cuidado de algunas especies domésticas, algún tipo de ganado, específicamente vacuno y caprino, y realizan prácticas con pequeñas huertas caseras. No tienen cultivos allí, no practican agricultura. Primero porque el clima es bastante frío, estamos a 4.700 metros más o menos sobre el nivel del mar, y en realidad la posibilidad de cultivo es mínima. En las huertas caseras lo que hacen a veces es techar para que no se dañen los cultivos, los pequeños cultivos que tienen. Y pues es básicamente eso. Los muchachos, los niños y las niñas, de una u otra forma, se dedican también a esas actividades, a colaborarle a los padres en el cuidado de las vacas, de las ovejas, de las cabras, y a veces ayudan en las actividades del manejo de las huertas caseras. Y son niños y niñas que toda su vida han estado allí en ese territorio, lejos de la urbanidad, lejos de la conectividad, lejos de los medios de comunicación, eh, que son básicamente 14 familias las que viven en esta vereda, pero de esas 14 familias únicamente 4 de ellas tienen niños en la escuela, porque pues por la misma razón y las características de vida económica allí en este territorio, pues es una región, digamos, muy despoblada y que es mucho abuelo. En realidad las parejas jóvenes, las que tienen hijos, son muy pocas, porque ya la mayoría de ellos pues
se han salido del territorio también por problemas de violencia que hubo hace algunos años y entonces es muy poco el, los habitantes que hay allí. Esos son mis estudiantes. Bueno, y estos niños qué piensan? ¿Qué piensan estos niños? Bueno, hay una gran diferencia en la manera en cómo ellos se enfrentan a la vida, porque de una u otra forma son como muy inocentes de muchas cosas. Am, pues porque no han tenido la posibilidad, incluso algunos de ellos ni siquiera, o sea, nacieron allí y allí viven y ni siquiera han salido a la zona urbana, por decirlo así, es decir, a lo que es la ciudad, pues como tal. Sus padres, algunos sí conocen, han venido por cuestiones de pronto de salud a Bogotá, a la Bogotá urbana, o salen a un municipio cercano que se llama Cabrera, que es un municipio de Cundinamarca, y, perdón, digamos que no tienen mucha cercanía, entonces son niños que son muy nobles, están siempre como muy a la expectativa y muy abiertos a lo que cualquier persona les pueda decir, les pueda compartir. Digamos que son muy receptivos, bastante receptivos. Para ellos cualquier herramienta académica o cualquier comentario, cualquier experiencia, para ellos es una novedad completa y son muy humildes aparte de eso, pues porque también sus padres así lo son, familias que tienen una humildad impresionante, son muy respetuosos con nosotros los maestros, con sus compañeros, con las personas que están dentro de la institución, los celadores, las personas de servicio, las personas que llegan allí de otras instituciones, son muy respetuosos. Digamos que se dejan guiar de una manera más fácil. También son niños y niñas que tienen todavía esa imagen del maestro y del papá y la mamá como muy clara. Hablo de los niños que yo tengo, que son los pequeños, los de primaria. Ok, profe. ¿Y ellos, y qué quieren ellos? ¿Qué quieren? Bueno, los muchachos básicamente buscan eh, formarse, eh, dependiendo de cómo uno trabaje dentro de la institución, quieren conocer también. Ellos ya estos últimos, tal vez estos últimos 5 años, por decirlo así, se han acercado un poco más a la tecnología, porque dentro de las instituciones ya hay servicio a Internet. Entonces, de una u otra manera, ya se han acercado un poco más a otros medios de comunicación, han conocido un poco más sin tener la necesidad de salir de su entorno, de su territorio, han tenido la posibilidad de conocer otras experiencias, de ver otras mm, posibilidades de vida en otros lugares del territorio, del país, incluso del mundo, porque han sido visitados por otras personas que han llegado allí o han pasado de otros lugares del país y de otros lugares de Colombia, fuera del país, y pues ellos les han explicado, mire, nosotros venimos de allí, les han mostrado pues por internet, de una u otra manera tienen la posibilidad o la facilidad de poder evidenciar esto. Entonces pues digamos que quieren como salir un poco más y conocer un poco más. Eso es lo que ellos en realidad quieren y buscan. Eh, Ahora están un poco más interesados en seguirse formando desde la academia, ¿no?
Ok, profe, mire que en estas zonas rurales pues uno se pone a analizar y resulta que es muy diferente la forma en que se ve un niño en cómo se ve una niña, ¿cierto? Entonces a mí me surgen dos preguntas. Bueno, la primera sería, ¿cuáles son los adjetivos que definen a un niño según pues su experiencia? Bueno, allí hay una serie de costumbres que las podríamos incluir o denominar dentro de lo que podrían ser esos adjetivos. Esta por ser una región en la que ha sido marcada por la violencia y por el trabajo de campo, es una región, Trabajo de campo, es una región bastante, trabajo de campo, por decirlo es así, una región como muy bastante, em, machista. Es una de las problemáticas bien fuertes que es allí. Los bien niños siguen fuerte, que siendo es los, allí. es pues el Los varón niños siguen de la siendo familia, de la casa. es el De una u otra manera es el que tiene como ciertos privilegios que no tienen las niñas y como ciertas libertades también que tampoco tienen las niñas. A pesar de, es algo paradójico o muy curioso porque son muy machistas, pero finalmente si uno mira detenidamente la manera en cómo viven, las mujeres son muy trabajadoras también. Es decir, no porque sean machistas solamente trabajan los hombres. Incluso a veces pasa lo contrario. Quienes trabajan más, por decir algo, en la parte del manejo de las huertas caseras y del cuidado de los animales y todo el tema de los derivados de la leche, que es en lo que, con lo que ellos sobreviven, esos oficios son más como de las mujeres. En realidad es así. Pero los señores de las casas, ellos tienen cultivos en otros lados mucho más lejanos, en donde ya el clima es un poco más asequible para el tema de los cultivos, entonces ellos van y trabajan allí. Y entonces, digamos que como que en esa dinámica se desarrolla el tema de cómo es el niño, de la imagen que se forma desde la familia de cómo es el niño. Entonces el niño es el que manda, el que puede hablar duro, el que tiene ciertas libertades, el que tiene ciertas preferencias en casa, pero la niña es la que ayuda más a los quehaceres domésticos y de las huertas. Y esa parte del machismo es bastante marcada. Digamos que eh, podríamos decir que esos son como los principales adjetivos que los identifican a ellos, que el niño es como el machista, la niña es la calladita, la niña es la que hace, la niña es Bueno, entonces, la que profe, ayuda podríamos decir que esos son como los principales, la niña es la calladita, la niña es la que hace, eso la es niña es la que básicamente ayuda, los adjetivos. de lo que diferencia una niña, pues que era como la otra pregunta que yo tenía, que son las grandes diferencias, ¿cierto?
Qué pena, profe. No le escuché bien. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ya como la otra pregunta. También me dice cuáles son las grandes diferencias que los niños y niñas campesinos. No sé, profe, es que no le recepcionó bien la pregunta. De la saturación de redes, pues tenemos unos problemas así, siempre grandes en la conectividad y en la comunicación. Entonces, sí me escucha bien, profe, confirmo. Ahora sí lo escucho bien, profe. Listo, profe. Entonces, la pregunta va enfocada en lo siguiente. Los niños y niñas campesinos o que viven en estas áreas rurales son diferentes a otros niños de Colombia. ¿Por qué? ¿En qué se diferencian? Pues de acuerdo a su experiencia, de pronto pues que su merced haya visto cuáles son esas grandes diferencias de pronto entre estos niños de zonas rurales con el resto de niños de otras zonas. Bueno, sí, claro, yo tuve la oportunidad de trabajar los primeros años de mi práctica docente en instituciones privadas en el municipio de Soacha y algunos colegios también de Bogotá, es decir, de zonas urbanas. Y claro, la diferencia es bastante marcada. Primero, los niños del campo, como comentaba hace un momento, tal vez parte de esos adjetivos que los identifican son los que los hacen diferentes de los niños de la ciudad, de la urbe, pues, y es la parte del respeto y la imagen que tienen todavía de su maestro o de su maestra. La inocencia, bueno, digo eso, a lo anterior, porque no pasa lo mismo con los niños de la ciudad. Ya el niño de la ciudad ve al maestro es más como simplemente el guía, el tutor, o simplemente el que le enseña algo, pero no lo ve pues como esa imagen de que es el que el cuidador o una persona que para él le indica mucho respeto. Lo otro es que los niños del campo son más inocentes, para ellos cualquier cosa es una novedad, es decir, vuelvo y repito, son muy inocentes, cosa que no ocurre con los niños de la ciudad porque ellos pues por la misma forma en que están dentro o que hacen parte incluso de los mismos avances tecnológicos y como están metidos dentro de todos los medios de comunicación y todas estas situaciones que se presentan en las grandes ciudades, pues los niños sí son, digamos que esa parte de la inocencia se perdió un poco, ¿sí? Algunos, por ejemplo, cuando uno hace conversaciones entre adultos, hay muchachos que a los 7, 8 años ya pueden participar en cualquier tipo de conversación, cosa que no ocurre con los niños del campo. Mm,
el tema también de pronto de que a los niños de la ciudad desde muy pequeños en las instituciones les refuerzan mucho el tema de su proyecto de vida, es decir, desde pequeños como que les están diciendo, bueno, ¿usted qué quiere ser cuando grande? ¿Cómo va a lograr eso? ¿Qué estrategias tiene que desarrollar? ¿Qué herramientas tiene que buscar? ¿Cómo va a lograr ese proyecto de vida que tiene planteado para su futuro? ¿Qué sé yo? No ocurre eso, desafortunadamente, no ocurre tanto eso con los niños de las regiones rurales, porque el niño de la región rural simplemente como que piensa más en el momento, es decir, pues sí, yo estoy estudiando aquí y sé que terminada mi escuela me voy a ir al colegio de bachillerato, ¿sí? Pero como que el tema de la universidad, por ejemplo, de formarse como profesional, lo ve como algo muy lejano, o sea, como algo casi que imposible. Primero, pues porque la universidad de una u otra manera no está tan presente allí, ¿sí? Entonces, digamos como que no es una posibilidad muy cercana, aunque está, hay una sede de la Universidad Nacional dentro de la localidad, pero está muy lejos del territorio donde nosotros estamos, como que ellos simplemente saben eso, por allá a tantas horas, como que hay una sede de la universidad y algunos niños han ido a la universidad, pero sigue siendo como algo casi que imposible, algo muy lejano para ellos. Mm, eh, mm, de pronto tal vez incluso en los hábitos alimenticios también se ven diferencias bien marcadas porque los niños de estas regiones pues su alimentación es un poco más autóctona, por decirlo así. Ellos están acostumbrados a comer los pocos alimentos que se pueden cultivar dentro de sus pequeñas granjas y mientras que los niños de la ciudad pues están acostumbrados a otro tipo de alimentaciones, sí, a otro tipo, a otros hábitos alimenticios. Entonces para ellos incluso eso también es pues como novedoso, mientras para un niño de la ciudad es normal tomarse al desayuno una taza de leche o de yogur con cereal. Para ellos eso como que es el día que les dan eso al desayuno o que alguien les puede ofrecer eso, pues también es algo bastante novedoso. Mientras que los muchachos de la ciudad conocen fácilmente porque están inmersos dentro de esa dinámica, por ejemplo, todo el tema de la movilidad, de los medios de transporte, se debe comportar en la calle. Los niños para ellos los muchachos del campo, pues ese tipo de cosas sí son una novedad completamente y a veces hay que enseñárselas es a través de un video o de gráficas o en internet. Ese tipo de cosas también para ellos es bastante novedoso. Hoy en día, los niños, por ejemplo, también de la ciudad, la mayoría tienen sus equipos electrónicos, tienen sus celulares, mientras que los niños del campo, pues, no es tan asequible que tengan esos materiales, esas ayudas o esos elementos, pues, porque en realidad es muy difícil. Escasamente lo tienen algunos padres de familia, ni siquiera todos los tienen. Es básicamente, esas son como las diferencias más reales. Bueno, Ah, otra cosa también, perdón, sí. es que hay algo bueno y es que ellos desde muy pequeños aprenden el trabajo del agro y del cuidado de esas especies menores de las que hemos hablado y hay algunos niños que desde pequeños se han acostumbrado a tener como sus ahorros en ese tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, ellos a veces le cuentan a uno, no, es que yo tengo... eh, yo tengo una oveja o tengo un ternero o tengo un caballo y uno, pues bueno, chévere porque eso no ocurre en la ciudad. Si acaso la manera de que los muchachos de las ciudades o de las urbes ahorren es a través de una alcancía, pero no tienen así pues como un capital como si ocurre en el campo. Y con ese tipo de actividades, por ejemplo, en mi caso, yo he desarrollado
parte del trabajo, digamos, las actividades pedagógicas las desarrollo enfocadas en las prácticas que ellos hacen dentro de sus hogares. Ahí sí, como dicen, profe, o sea, en la ciudad tienen el marranito para ahorrar las moneditas y allá tienen el marranito en realidad para ir creando su capital. Sí, señor, así es, más o menos. Sí, sí, Correcto. las dinámicas siempre pues son bastante diferentes, digámoslo así. Sí, Bueno, profe, correcto. otra pregunta. ¿Qué diferencia a los niños de los adultos? Bueno, en nuestro territorio, ¿qué diferencia hay entre los niños y los adultos? Pues bueno, los niños, digamos que las posibilidades que ellos tienen de participación en experiencias sociales, por decirlo así, son mínimas. Quienes participan en ese tipo de experiencias o de actividades, no experiencias, de actividades, siempre son los adultos. Entonces, los adultos son los que van a las fiestas, los adultos son los que hacen parte de los comités que hayan en la región, los adultos son los que manejan todo el tema de organización en cuanto a la misma seguridad incluso de la región y ese tipo de cosas. En la ciudad, por decirlo de alguna manera, uno se da cuenta que ya hoy en día un muchacho, como lo decía anteriormente, como que si los adultos hablan, él si puede participar, se le permite participar. No, allí tal vez no, eso pues todavía no se ve mucho. Sí se ve una gran diferencia en que los adultos están como en un grupo, cuando hay actividades sociales como que los adultos están y los niños por allá como en otro lado. Entonces los niños como que no hacen parte todavía de esas actividades en las que los adultos están inmersos. En el tema del trabajo, sí, no. Me parece que en eso sí no hay diferencia. Pues claro, obviamente no van a trabajar de la misma manera por la misma estructura física o qué sé yo, pero sí digamos que los niños en el campo más bien hacen parte de esas actividades agrícolas desde pequeños, junto con sus padres. ¿En qué otra cosa se diferencian? Ellos todo lo que tiene que ver con el manejo como de la situación social y cultural es como una información que mantienen muy hermética los adultos y como que los niños no saben de eso, pues, cosa que no pasa tal vez en otros lugares. Esa información es como la mantienen con toda la seguridad del caso los adultos y los niños como que difícilmente pueden hacer parte de eso. Y cuando tal vez se dan cuenta, ellos pues los padres les exigen que son cosas que no se deben compartir con nadie. Eh, mm, Tal vez ahora, claro, ahora hay una diferencia impresionante en este momento, tal vez desde hace unos 3 años para acá, se está observando una diferencia que se ha venido tal vez ampliando y es el tema de los manejos de la misma tecnología. Hace 5 años, tal vez hacia atrás, no había conectividad en las instituciones, no había ningún tipo de conectividad ni de comunicación con el territorio y otras regiones. Ahora sí lo hay. Entonces, quienes más son hábiles en el manejo de esas herramientas, pues son los niños, los que están apenas creciendo, y los adultos se quedaron como rezagados un poco en el manejo de esas herramientas. Entonces, mientras que para los jóvenes, para los niños, coger hoy en día un computador, a pesar de que tal vez no son muy comunes en casa tenerlos, pero sí en las instituciones, y lo aprenden a manejar, pues no pero por lo menos las cosas básicas y lo logran hacer muy rápido,
mientras que para un adulto como que todavía el tema de la tecnología no se identifica muy bien con eso. Entonces, digamos que esa diferencia sí se está observando fuertemente en estos momentos. También allí, por ejemplo, encontramos varios adultos que no tienen formación académica, es decir, digamos, hay un poco de analfabetismo. Cosa que no ocurre con los jóvenes porque todos van a la escuela, así sea la primaria, pero mínimo eso logran lo que tiene que ver con la escolaridad. Esas son como las principales diferencias. Ah, listo, profe. ¿Y cuáles considera usted que son esos, bueno, esas cosas que son propias de los niños, o sea, esas características que son propia y exclusivamente de los niños del territorio? Ok, bueno, situaciones que son propias de ellos, el cuidado por el páramo, eso es. Aunque, bueno, hay una discusión frente a eso, porque ellos son como muy orgullosos de que viven en el páramo, es porque ya lo saben. Hace un poco, tal vez de tiempo, no lo sabían porque no habían tenido la posibilidad de conocerlo. Hoy en día, pues con la posibilidad y la facilidad de los medios de comunicación y de la tecnología, se han dado cuenta que el páramo del Sumapaz es el páramo más grande del mundo. Entonces, viven como satisfechos y orgullosos de que, yo vivo en el páramo más grande del mundo. Entonces, eso es como algo de ellos totalmente, esos son como cosas, se han apropiado, por decir, o se han empoderado pues de un poco de su territorio o de las características de su territorio. Pero me parece que no tanto, a veces como que descuidan ciertas cosas, ¿sí? No tienen cuidado de pronto con el tema de la contaminación y ese tipo de situaciones, aunque los pequeños, que son los que con los que yo trabajo, un poco más, ¿no? Ellos sí son más cuidadosos, todavía como que tienen cuidado de que si el papelito hay que dejarlo en un lugar especial, de que hay que tener cuidado con no tumbar los árboles, hay que tener cuidado con no dañar los frailejones, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué otra característica es propia de los niños de la ruralidad? La inocencia, yo sigo pensando en que la inocencia es una de las características más propias de ellos, en realidad compartir con ellos, con los niños del campo es una experiencia increíble, impresionante, los niños son ellos todavía tienen el sentimiento de sorprenderse, tienen, o más bien el sentimiento no, la capacidad de sorprenderse. Los niños, a veces los niños de las regiones urbanas o de otros lugares tal vez que están más cerca de la urbanidad, han perdido eso, ¿no? Como que ya nada les sorprende. De hecho, uno los escucha todo el tiempo, incluso por la televisión, y siempre utilizan la palabra normal. No, es que todo es normal. La violencia es normal, la pobreza es normal, la riqueza es normal, la desigualdad es normal, todo es normal. Cosa que no ocurre con los niños de las regiones rurales. Para ellos, al contrario, como que todo es una novedad, una sorpresa, y esto por qué y cómo es. Entonces me parece que eso también es muy de ellos, de que todavía tienen la capacidad de sorprenderse. Bueno, yo creería bueno, también le dan todavía mucha importancia a lo que es la familia. Para ellos la familia es como algo todavía muy importante, es decir, como que es importante que esté papá y mamá, o por lo menos la mamá, ¿sí? Como que el cuidado que tienen y el valor que le dan al núcleo familiar es algo bien característico de ellos. Y en algunos, en la mayoría, porque pues en todo lugar y en todo grupo hay excepciones, pero en la mayoría todavía también está el cuidado por los animales que son del territorio, el cuidado por estas especies. Ah, listo, profe. Mire que es muy bonito pues escuchar esas experiencias de personas que son cercanas a las comunidades, que han vivido pues todos sus procesos, que la gran mayoría pues de su trayectoria académica pues la han desarrollado en estos espacios y han logrado identificar pues
todas estas características de la niñez en territorios rurales, pues aquí especialmente pues estamos hablando de la niñez en la ruralidad del páramo del Sumapaz, pues son características que crean esa identificación de estos niños y de estas niñas y pues que su merced pues en su quehacer diario pues lo identifica. Pues, profe, muchísimas gracias por esa experiencia, muchísimas gracias por contarnos lo que usted ha vivido en su quehacer académico, en la relación con las comunidades, en la relación con los niños, y le agradezco de corazón porque pues es algo muy valioso que enriquece los procesos académicos de las personas que estamos en formación y que nos hace ver pues una perspectiva totalmente diferente pues de la gran variedad también de comunidades y de territorios que tenemos aquí en Colombia, profe. Muchísimas gracias. A usted, profe Diego, muchas gracias por permitirme compartir este poco de experiencia que tengo y bueno, espero que les sea de ayuda. Muchísimas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues